El efecto mariposa nos habla de una oruga que come y come y come hasta hacerse rechoncha, pero que después de haber comido mucho, empieza a gestar un hermoso capullo en el que se envuelve para cambiar de vestidura y transformarse desde una oruga hacia una mariposa. Ese proceso de transformación tiene unos pasos, tiene una secuencia y tiene un proceso en el que se deja ese cuerpo viejo y se transforma en un cuerpo nuevo. Y allí podemos recordar cuando Jesús nos decía que había que dejar las vestiduras, que no se podían llenar, poner vino nuevo en odres viejos. Cuando nos hablaba de limpiar las vestiduras, de eso estamos hablando, de ese proceso de transformación que nosotros como seres humanos de la tierra necesitamos hacer hasta convertirse en una hermosa mariposa. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es en lo que nos vamos a convertir los hombres de la tierra al hacer este proceso de trabajo interior? Y entonces nos inicia el libro contándonos, voy a estar leyendo un poco porque este libro tiene mucho contenido que es importante leer literalmente. Y nos habla un poco entonces de que hay un paradigma que aquí en la mente del hombre de la tierra. Y nos dice que no pedimos nacer, que vivir no sabemos y que morir no queremos. Porque desconocemos el efecto de la creación, de la ley creación, que pide nacer, pero no nacer de madre. Ese es algo que nos ganamos en encarnaciones, que es la encarnación, el poder estar encarnado, ¿cierto? Pero el efecto nos pide nacer de ese hombre que está allí en el mundo, metido en esa cárcel del sistema, pagando cuentas, pidiendo créditos para estudiar, buscando un mejor trabajo cada día, etcétera, etcétera. Pero nos pide nacer de ese mundo para poder encontrarnos como hombres universales, para poder descubrirnos a nosotros mismos como esos seres para los que fuimos creados para hacer grandes cosas en el universo y en la vida. Y necesitamos encontrar ese nuevo camino de ser que deja al sistema por allí en un ladito, porque obviamente vivimos en el sistema, pero que ese sistema deja de ser el tesoro de nuestro corazón, deja de ser nuestra única opción de vida real y empezamos a tener otras prioridades como vida real. Y esa es la más maravillosa de las cosas, porque es darnos cuenta que ese mundo que muchas veces nos frustró no es esa vida real. Y que cuando estamos metidos en ese mundo no tenemos la capacidad de ver la creación, la vida y ser esos hombres universales que sí son capaces de entenderla, comprenderla y hacer parte de ella, no tan consciente. Entonces, este es el arquetipo de Jesús que muchas personas desearon comprender, pero al no tener conocimiento no tenían cómo interpretarla. Pero ahora la fruta está madura en el planeta. Muchos hombres y mujeres hemos logrado hacernos la pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y asumir ese propósito y decir, no, ya no más pérdida de tiempo, ¿verdad? Entonces, nos hemos puesto las pilas, hemos decidido estudiar, aprender y hacer parte, llenar nuestra mente con esas verdades. Y empezamos a interpretarlo. Y dice, para quien desea conocer significa que ese conocimiento lo hago vivo en mí, lo hago real en mí. Es decir, no solamente aprendo información, sino que además la compruebo, la hago parte de mi estilo de vida y la hago una con mi ser. Conocer ya no es un paradigma al nacer, vivir y morir, porque llega la resurrección. Es como la sonrisa de un niño que eleva su multicolor papagayo. ¿Se acuerdan que en la mitología de los muiscas, esa madre creadora tiene un papagayo que nace con ella? O sea, allí hay mucha relación y mucha sabiduría.
Y entonces nos dice que ese papagayo es la conciencia del insecto. El multicolor papagayo que es la conciencia que empieza a volar en el cielo. Entonces tengamos muy presente la conciencia porque es parte fundamental de ese efecto mariposa que estamos aprendiendo hoy. Por lo tanto, ese efecto mariposa es para quienes desean descubrir su antiguo pensar de gusano. Necesito ir a mi mente y necesito reconocer todos esos pensamientos que yo asumí como verdad porque me los enseñaron en mi casa, porque me los enseñaron en mi colegio, porque son aceptados culturalmente, porque se normalizan con el tiempo y bajo la influencia de nuestro contexto, bajo la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales. Todos esos cambios de pensamiento masivos que tenemos como sociedad son desde la influencia de los medios de comunicación. Entonces, es normal que las personas se consideren así los básicos. Perro, gato o muchas otras cosas que hoy en día se han normalizado y que cada día se normalizan más, pero que para nosotros, los que contenemos el nido de luz, los que contenemos el efecto mariposa, no puede ser normal ni aceptable, porque van en contra de las leyes de la creación y por eso no encontramos verdad en ellas, no encontramos aceleraciones. Por lo tanto, ese efecto mariposa es para quienes desean descubrir ese pensar gusano. Yo antes pensaba así, yo pensaba estas cosas, yo hacía estas cosas, y en vez de darse látigo y quedarse allí, hace su proceso de arrepentimiento y perdón que nos enseña Juan el Bautista, y enderezamos el camino y volvemos al sendero en donde el ser humano deja de ser bestia, deja de ser gusano y se transforma en la más hermosa mariposa. Allí nosotros vamos a encontrar esa nueva dimensión de pensamiento con este libro, a identificar esa oscuridad y también vamos a identificar y a conocer la ley y la luz. Por eso es tan maravilloso, porque nos lleva a tener una mayor dimensión de pensamiento. Pero yo les voy a preguntar, ¿quién es el que hace ese trabajo? ¿Sol Racer, el escritor del libro? No, él ya hizo su parte. Su trabajo era escribir el libro y dárnoslo a conocer. Nuestro trabajo es comernos todo ese conocimiento, hacerlo conocimiento y entonces empezar a tener esa transformación de gusano a mariposa en nosotros. Y nos dice, así mido el tiempo de mis montañas y voces que están presentes en mí como conciencia vuelo con el mundo de hoy, porque reconozco que también de niño o un adulto mi oruga ahora contengo muy dentro el efecto mariposa, el conocer e identificar plenamente el proceso de vida del gusano, haber comido del mundo hasta hartarme y vomitar su veneno, entrar en meditación, comprensión del para qué de mi vida. Hasta hoy en día, cuando mi cuerpo está listo para morir y mi pensamiento creador a resucitar, mi absolutamente creadora. Porque mi sentido, viejo de gusano, conoció y aprendió sobre el tejer de la urdimbre de mi espíritu. Es decir, con todo ese conocimiento que nosotros estuvimos viviendo durante encarnaciones y durante esta vida, viviendo en el mundo, estuvimos también aprendiendo conciencia y estuvimos tejiendo ese vestido para el que ahora estamos listos. Conoció y aprendió sobre el tejer del urdimbre de mi espíritu. Ahora, luego de pasar un gran tiempo dentro de la crisálida, la reflexión y reconocer lo que es por fuera, es decir, ese tiempo de crisálida es mi proceso de reflexión. Hay un libro muy bello que nos habla de los concilios del interno y son esos momentos en los que nosotros nos vamos adentro a revisarnos. Identificamos lo que no es, identificamos lo que sí debe ser y nos quedamos con esa luz porque la elegimos. Y reconocer lo que es por fuera y por dentro de mí. Es decir, yo no puedo cambiar lo que está a mi alrededor, hablando en términos del sistema, del mundo, de lo que está pasando fuera, porque sabemos de entrada que hay hombres, hay seres en este planeta
que no contienen el efecto, sino que entregan a la oscuridad su mente, su pensamiento, sus obras, y hacen lo que nos decía, lo que denunciaba Jesús cuando les decía: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y sus deseos queréis hacer. Pero él también nos marca otra humanidad, en donde nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Y esa es la luz del mundo a la que nosotros, los que nos identificamos con esa luz del mundo, los que no solo nos identificamos por creencia, sino que la hacemos viva en nosotros cada día, la hacemos propia y nos elegimos parte de esa luz del mundo, porque es un proceso de elección, un proceso de albedrío. Y entonces nos dice que entonces entra en la crisálida, luego de pasar un gran tiempo dentro de la crisálida, que es reflexión, y reconocer lo que es por fuera y por dentro de mí, el recordar y vivir mi esencia. Para poder recordar y vivir mi esencia, necesito conocimiento, necesito comprender mejor cómo funciona la creación y la creación del hombre, y cómo es la relación con el Padre Eterno Creador y los tronos eternos, para poderme reconocer en ellos. Y allí recordar nuestra propia esencia, esa esencia que nos dice que somos hijos de la divinidad y que por eso contenemos una divinidad, contenemos un señorío, contenemos unas fuerzas creadoras, contenemos la capacidad de dominio propio, como nos enseñó Pablo de Tarso. Y tenemos la capacidad de cambio, de transformación, porque tenemos esa esencia. Si nosotros pues hubiésemos venido del mono, del lagarto, no tendríamos esa capacidad, seríamos simplemente eso, animales. Pero no lo somos, somos creadores. Tenemos unas fuerzas maravillosas en nuestro ser, una capacidad de amar que se tiene que desarrollar en el ser humano. Tenemos una conexión con la creación, con el Padre Eterno, que tenemos la responsabilidad y el deber de desarrollar en nuestro ser. Entonces allí revivimos nuestra esencia, la hacemos viva de nuevo. Eso significa revivir, no solamente es recordar, sí la conozco, no, es hacerla viva de nuevo. Y entonces dice: ya siento la necesidad de salir a la nueva vida y volar hacia la luz del universo, de donde yo vengo, del capullo del absoluto o la fuerza vivificadora del mundo, el pilar del hombre, la energía inmutable. Yo sé que esas palabras suenan como por allá lejos, pero eso somos nosotros, esa vida, ese hombre que tiene la capacidad de vivir dentro de esa fuerza vivificadora del mundo, dentro de esa energía inmutable, dentro de ese universo en donde se crea la vida. De allí somos, allí pertenecemos, por eso necesitamos traerlo aquí a la tierra. Y dice que esto es cuanto se logra cuando se comprende el poder que todos traemos por dentro. Pero es un poder que jamás va a poder ser usado en la oscuridad. La oscuridad ha utilizado nuestra energía, nuestra mente, nuestro pensamiento, con canalizaciones ha utilizado hasta nuestro cuerpo, nuestra voz. Bueno, no a mí, pero hay personas que sí le han prestado esto. Y decimos: es decir que nosotros traemos un poder diferente. Pero ese poder solamente se puede gestar cuando trabajamos nuestra conciencia y cuando creamos nuestra conexión con el Padre Eterno, cuando hacemos el proceso del efecto en nosotros vivo. Entonces se comprende el poder que todos traemos, el que nos enseñó Jesús en su tránsito por la tierra. Porque todos fueron engañados por el Dios del mundo, que les dijo: ustedes son hijos del Nico, ustedes vienen de un lagarto, ustedes vienen del caos. Y nosotros, que somos hombres de inteligencia espiritual, decimos: ¿cómo del caos puede nacer y puede salir la perfección que el hombre como ser es, cuando no le presta su mente, su cuerpo, su energía al diablo, sino que se enfoca en crecer como espíritu y como ser? Ese es el trabajo. Allí dejamos de ser engañados por el Dios del mundo
Y con este libro, con estos siguientes estudios que vamos a hacer, vamos a poder comprender conocer a ese Dios del mundo para identificarlo y comprender esa luz del poder que somos para hacerla viva en nosotros. Repito, ese trabajo no lo puede hacer nadie por nosotros. El sembrador, quien nos entregó este libro, lo entregó. Esa era su función. Nos enseñó cómo interpretar, pero es a nosotros a quienes nos toca hacerlo vivo en nosotros. No dejarlo en palabras bonitas, sino en acciones que enaltezcan, engrandezcan y nos permitan crecer y ascender en nuestro espíritu. Entonces, ese engaño del Dios del mundo asesinó al hombre de la tierra, le hizo perder tiempo, nos hizo creer que Jesús iba a morir en una cruz, sin tener ningún sentido, para quitar los pecados del mundo. Pero nosotros comprendemos que hay unas leyes que hacen que esos pecados del mundo que nosotros generamos tengan una causa y un efecto, que nos enseña desde el dolor y el amor, nos enseña a adquirir la conciencia para no volver a cometer esos errores. Entonces entendemos que esto deja de ser verdad porque vino fue a entregarnos nuestra humanidad viva como humanidad universal. Él vino fue a entregarnos nuestros códigos genéticos. Él vino a entregarnos un modelo de hombre que existía aquí en la tierra y a decirnos, vosotros podéis hacer cosas más grandes que esto, porque nos dice que hacemos parte de esa creación. Es muy bello, es muy lindo, ese tema es muy maravilloso. Y nos dice entonces que la inmortalidad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando nosotros nos hacemos parte de esa creación universal, por medio de nuestras acciones, de nuestro pensamiento, del cuidado que tenemos cada día en el valor de la vida, hacemos parte de la inmortalidad, de la eternidad. Él vino a resucitar al hombre al tercer día, como prometió. Iris tiene un micrófono abierto, ¿cierto? Ya, listo, gracias. Él vino a resucitar al hombre al tercer día. Él vino a decirle al hombre, tenemos un proceso que hacer, tú tienes que dejar ese cuerpo de gusano, ese cuerpo de oruga, usar todo lo que aprendiste, crear tu conciencia, aprender en tu inteligencia del espíritu, transformarte, morirte a ese nuevo hombre viejo y volver a nacer al tercer día. Volver a nacer en tu ser, en tu espíritu, en tu pensamiento, como prometió. Efecto que comienza al comprender la mutación. Bueno, esa palabra mutación suena muy rara. Llamémoslo transformación o ascenso del espíritu del hombre. La conciencia de la mariposa. La conciencia es muy, muy, muy importante. Vamos a hablar un poco de eso. Y aquí hablamos de la conciencia, la vara del ser. Hay un modelo muy bonito que es un símbolo y es cuando tomamos una vara de un árbol y empezamos a limpiarla poco a poco. Le sacamos los nudos, le quitamos la corteza, la vamos puliendo poco a poco, vamos observándola, quitamos otro por aquí, otro nudo por allá, sacamos algunos gusanitos tal vez que pueda haber, quitamos las cosas que no son, hasta que esa vara queda limpia, blanca y perfecta. Ese es el trabajo que debemos hacer con nuestro ser. Entramos en nuestro propio ser, mente, espíritu, vemos cómo funciona nuestro pensamiento, cómo funcionan nuestras emociones. Y desde allí empezamos un trabajo. Todavía tengo un resentimiento aquí, todavía tengo este dolorcito contra esta otra persona allá, todavía soy necio, soy terco, caprichoso, manipulador, todavía tengo rabia, soy egocéntrico, me mueve el ego y no el amor, tengo soberbia, todavía soy indolente
Y empiezo a ver poco a poco cada una de esas cosas y empezamos a quitar. Y empezamos a crear mecanismos para quitar. Soy soberbio, necesito aprender a ser humilde. ¿Cómo puedo ser humilde? Así, puedo inventarme esto, crear esto, puedo escribirlo, puedo... Soy duro de corazón. ¿Cómo puedo crearme un corazón dulce? Necesito tener más ternura. Necesito rodearme de más belleza. Necesito valorar la vida mejor. Necesito desmaterializar mi pensamiento. Y empezamos a crear una mecánica para trabajar esa soberbia, ese ego. Que es que tengo mucho resentimiento. Hacemos caso a Juan. Ponemos en práctica el arrepentimiento, el perdón y el enderezar del sendero para poder llenarnos de comprensión al entender que esta humanidad ha estado por años y años influenciada por toda esa oscuridad y que necesitamos salir de allí. Es una gran metodología, es una gran forma de limpiar en ese proceso la vara del ser. Y nos dice que la vara y yo dominamos, porque cuando yo conozco mi vara, mi ser, mi templo, y empiezo a identificar todo lo que tengo que trabajar, adquiero dominio sobre ella. Y si además tengo una pareja con quien yo puedo decir, me toca trabajar aquí, y lo conversamos, y si tengo hermanos y compañeros de espíritu con quienes poder tener este tipo de reflexión, qué maravilla, porque compartimos mecánicas para sacar todo eso de nosotros. Y dice por acá un poquito más abajo, acá que me interesa leer este pedacito. Antes, dice por acá, resucitando el trigo florido y el maíz en mis manos, sintiendo nacer la vida con las aves, los rebaños, las flores y en ellas las mariposas, que antes fueron y son orugas, unas veces bellas y otras horribles y venenosas, que parasitan otras vidas. ¿Han visto esto suceder en el mundo? Yo sí, muchas veces. Como son los humanos que en el mundo no saben del efecto, del resucitar del pensamiento, el poder del verbo de vida, el crear de universos, el sentir del pulsar absoluto. Y aquí solamente nos está dando 4 diferentes aspectos que el hombre universal logra entender y hacia allá nos dirigimos. Nuestro resucitar del pensamiento, porque todo lo que fue creado en los universos nació primero en un pensamiento. Y todo lo que nosotros creamos y hacemos en nuestra vida nace primero desde nuestro pensamiento. Y si nuestro pensamiento parte de una mente atiborrada de basura, sensualismos, ambiciones, creencias falsas acerca de nosotros mismos y de los demás, nuestro pensamiento va a salir como resultado contaminado por todo eso que hemos contenido. ¿Cómo alimentamos nuestra mente? Por medio de los sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos con otras personas. Entonces, el primer paso, hay que cuidar cómo alimentamos nuestro cuerpo, nuestros sentidos y nuestra mente. Cómo lo alimentamos para que sea mejor cada día, más limpio, más puro. Es un mecanismo, es una decisión y por eso ese efecto mariposa es un modelo de vida. Y entonces nos dice que el resucitar del pensamiento es cuando hacemos conciencia en cómo pensamos, qué pensamos y lo estamos y ejercemos nuestro dominio sobre ese pensamiento. Rechazamos lo que no es, identificamos lo que además no es nuestro, sino que es puesto por los medios de comunicación, las redes sociales, la música, lo que hay alrededor. Pensamientos como no valgo nada, no sirvo para nada, pensamientos de no hay futuro, es mejor morirse porque aquí no hay nada que hacer, la guerra, etc. Todo ese mecanismo que ha sido instalado para que el hombre de la tierra nunca encuentre su efecto mariposa, para que nunca tenga este conocimiento de conciencia y para que nunca lo haga vivo en sí mismo. Salimos de allí y empezamos a resucitar nuestro pensamiento. Primera tarea, resucitar el pensamiento.
para así poder entender y comprender y percibir el poder del verbo de vida. El poder del verbo de vida. Y nos dice entonces Juan que en el principio era la luz, ya se me olvidó, perdón, en este momento me enredé, pero era la vida y la luz de los hombres. Y el verbo está allí. El verbo es esa fuerza. Es un poco difícil definir qué es el verbo, pero es la fuerza de la vida, en la vida misma. Es esa fuerza que genera la cohesión para que la mariposa o la abeja vayan a una flor, tomen su polen, visiten otra flor, mezclen su polen y el resultado de allí sea una nueva planta con una nueva flor, que les va a dar alimento a ellas y a sus descendencias. Y entonces se genera allí la continuidad de la vida. El verbo es ese nodo sinusal que se crea cuando se da la concepción de una vida, de un ser. Y hace esa conexión con el alma del Padre para que ese ser tenga esa alma del Padre y esté en conexión con la creación. Es cada una de las cosas que aprendemos en la naturaleza, en la vida, que cohesiona un universo para que sus galaxias actúen de forma organizada y con un sentido. Como ustedes pueden ver, no existe ese caos. El poder del verbo es el que genera la vida continuamente en los universos y en nosotros mismos. El crear de universos, el sentir del pulsar absoluto, porque en nuestro corazón estamos todo el tiempo cuando nos disponemos recibiendo ese pulsar absoluto que nos dice, crea tu ser. Hay más que esta miseria en el mundo, tienes que encontrarla, busca al Padre Eterno. Es tu esencia, y esa necesidad se crea en nosotros como una emoción, como una necesidad que no podemos comprender con la razón, pero sí al entender este conocimiento la podemos comprender con nuestro espíritu. Y ese es el escuchar la voz del Padre Eterno en nosotros. Entonces, la conciencia de la mariposa es la clave para que nosotros como seres humanos logremos entrar en nuestro ser, para que podamos entrar en esa dimensión de lo que ha preparado Dios para los que lo aman. ¿Qué se necesita? El deseo del espíritu por ser mejor. La misericordia de entender que todavía estamos sanando y sacando cosas que no debemos tener en nuestra vida, emociones a las que le hemos dado cabida sin darnos cuenta durante años y años y hasta encarnaciones, y ahora decimos ya no más, no quiero que esto haga parte de mí, no quiero que esto haga parte de mi ser. Entonces los invito aquí en la conciencia de la mariposa a que piensen un poco por unos segundos. Seguramente cuando terminen esta conferencia van a tener mucho más tiempo, pero aquí ahora mismo, en un aspecto de su vida en donde la conciencia hace falta, en donde la conciencia se tiene que gestar. Piensen en un error, en una situación que apabulla su corazón y los hace sentir como, oh, me falta mucho en este camino. Y allí empiecen a pensar, ¿cómo yo puedo cambiar esto? Y empiecen a crear una mecánica. Necesito ser más humilde. Necesito poder revisar de dónde viene esto en mí. Y desde esa claridad mental, clarividencia, tenemos la capacidad de crear un mecanismo para cambiar eso y crear conciencia. Así como en algún momento adquirimos conciencia y entendimos que nosotros tenemos el deber de proteger la vida. Y lo hicimos una política personal de vida, proteger la vida. Y cuando vemos a un perro, un gato, un pájaro que está por ahí herido, decimos, no, hay que proteger la vida. Y entonces empezamos a crear una columna de conciencia de proteger la vida en nosotros. Asimismo lo hacemos con cada cosa. ¿Cómo sano eso? ¿Y qué aprendo de ello? Y al aprender de ello, creo esa conciencia de la mariposa. Se hace con dolor o se hace con amor. Y nosotros ahora tenemos el conocimiento. Y vamos a seguir teniendo experiencias de vida
en donde aprendemos con amor o con dolor. Pero el dolor ya lo empezamos a vivir diferente, porque al tener conciencia del por qué existe el dolor en la vida del hombre, tenemos la capacidad de crear esa conciencia, esa columna de conciencia con mayor rapidez. Entonces nos habla también de que tenemos que crear y madurar ese molde de energía de conciencia, tejerlo como si fuera un capullo del ser desde el corazón de cada célula de nuestro cuerpo, porque las células son contenedores de memorias, hasta formar la perfección en nuestro nuevo cuerpo de resurrección. Es decir, que la resurrección no nos la da ninguna hostia, nos la da nuestro propio proceso individual de vida. Ninguna persona, ni el presidente Trump, ni Putin, ni ningún pastor, ni ningún chamán, ni ningún maestro nos va a poder crear en nosotros nuestro modelo de resurrección. Tenemos un conocimiento que ha sido entregado durante todos los siglos aquí en el planeta, del que tenemos que aprender. Y tenemos unos libros en donde se compila y se interpreta esa información para que la podamos comprender. Y al nosotros hacer ese trabajo y al ponerlo en práctica, es allí en donde creamos ese cuerpo de resurrección. Pero nadie lo puede hacer por nosotros. Somos nosotros los que nos hacemos nuestro propio maestro al crear este conocimiento y estas columnas de conciencia en nuestro ser. Y de esta manera se forma la perfección. Pero hablemos un poquito de qué es la perfección. Porque en el mundo nos han enseñado que ser perfecto es ser un ingeniero, sí, en mi cabeza que está, ser un ingeniero, ganar mucho sueldo, trabajar para una multinacional, de pronto ser el dueño de tu propia empresa, tener mucho dinero, un buen carro, una casa grande, un perro bonito y una familia moderna. Pero la perfección en los universos no tiene nada que ver con eso. La perfección en los universos, los invito a que conozcan un tema que se llama los días de creación. Tiene que ver con nuestra habilidad para cumplir cada uno de esos pasos del ascenso de existencia del hombre en el universo. Es hacernos expertos en cada uno de esos impulsos que nos hacen. Entonces, que nosotros los que nos vienen acompañando ya saben de qué estoy hablando porque nosotros lo hemos enseñado antes. Bueno, espero poder esperamos poder seguir hablando de esto porque es muy importante, porque la perfección viene de seguir el camino que el anciano de los días creó para que nosotros en la tierra podamos salir de este impulso del hombre en el que está en la creencia y la dominación de la oscuridad, creyéndole allí y caminando en esa rueda del samsara, persiguiendo ilusiones del mundo que no son reales, que son solo materia, y que al final cuando desencarnamos no nos sirvieron para nada. Entonces el impulso en el que estamos es en el impulso en el que salimos de allí y empezamos a conocer la vida real, la interpretación real de las leyes creadoras, el entender realmente quiénes somos como creación y para qué estamos en este mundo y en esta tierra, en esta existencia. Y empezamos allí a gobernar y tripular conscientemente nuestro absoluto vehículo de resurrección, que es este cuerpo. Por eso es tan valioso e importante. Empezamos a transformar nuestras moléculas de materia densa. Claro, pensemos en esto. Si yo me la paso pensando en que quiero un Porsche rojo, no sé, un Ferrari mejor, bueno, y eso es lo único que tengo en mi cabeza, pues mis pensamientos son muy densos, inertes, dormidos en las 4 capas celulares. Pero si yo en lugar de eso estoy pensando, ay, ¿cómo sería que crearon esa planta de mango? ¿Cómo será la inteligencia para que las hojas sanen varias partes de nuestro cuerpo cuando las tomamos en líquido, en agüita, para que el mango sepa tan dulce y haga tanto bien a nuestro cuerpo, nos alimente? ¿Cómo hicieron para que esa textura suave sea tan perfecta, para que su aroma sea tan maravilloso? ¿Cómo puede ser que esa semilla pueda volver a sembrarse y nazca de allí otra planta de mango y yo pueda tener continuamente la vida frente a mí? Esas son leyes creadoras. Y allí es en donde yo empiezo a crear una nueva forma de pensamiento.
alinearme con la vida en los universos, en la creación, formando desde nuestro corazón celular ese núcleo que se extiende y da luz al eterno vehículo del Hijo del Hombre. Ese pensamiento, esa fuerza interior que se extiende a los universos, que se extiende más allá de solamente pensar en que me toca pagar el recibo del agua la próxima semana y hay que buscar la plata. Si sigo pensando en el recibo del agua, pues no voy a tener tiempo para pensar en esta fuerza que yo soy, que es el Hijo del Hombre, esa fuerza que nosotros somos dentro nuestro. Entonces, como una de las conclusiones, y empezamos ya a hacer el cierre, es que nosotros tenemos que entender que esa parábola de la mariposa nos invita a morir a la ignorancia del gusano. Nos pide resucitar el conocimiento de mariposa. En este libro y su contenido ahí está la mayor parte de la información y vamos a estar entregándoselas durante los próximos fines de semana. Les estaremos informando las fechas cada vez que haya una presentación para que podamos hacer la continuidad de este aprendizaje y lo hagamos vivo en nosotros. Es el poder del río interior, el que cada humano es desde lo perpetuo hasta lo infinito de la esencia del hombre. El descifrar nuestra función de creación en la que indolentes asistimos desde hace millones de años, en la que indiferentes hemos tenido que vivir pensando que el poder de este mundo lo tienen los poderosos. Pero no, es hora de encontrar lo que realmente somos como hombres universales, eso que nos va a llenar el alma y el corazón y la vida de la función de creación. Y podamos identificar el efecto y nos examinemos cómo estamos encarcelados en esos manejos sobre nuestra existencia que se dan aquí en la tierra y salgamos de esa mente del gusano y nos hagamos esa pregunta espiritual de quién eres en este tiempo. ¿Quién eres en este tiempo? Y allí nos liberamos. Nos liberamos de todas las cadenas de la cueva profunda de la estupidez de la que nos habla Juan en el libro secreto de Juan. Y empezamos a salir a la luz de lo que es la vida real, más allá del sistema, pero unidos en espíritu al crear la fuerza creadora de la vida. Ese es el camino y allí está la libertad. ¿Por qué? Porque en vez de estar pensando en pagar el recibo o que si yo no puedo estudiar la carrera que sí da plata o no tengo las habilidades sociales para tener muchos amigos que me sirvan de palanca para que mi negocio prospere, voy a estar pensando en la vida real de lo que yo soy como ser creado en los universos. Dentro de la belleza de la libertad, que significa cumplir con nuestro propósito de existencia, que es el crecer y el crearnos a través de los días de creación para darle continuidad a la vida de los universos. Porque dentro de este capítulo de este libro vamos a encontrar qué es ser un hombre universal y para qué se es ser un hombre universal. Vamos a encontrar quiénes vamos a ser, para qué fuimos creados y cómo poco a poco nuestro cuerpo y nuestro ser van transformándose hasta ser grandes soles, cosas que ni siquiera nos alcanzaríamos a imaginar, de no ser por ese conocimiento que amplía nuestra mente a niveles que, bueno, poco a poco vamos a ir conociendo. Es la vida misma que se ofrece gratuita para superar el mundo de cosas del gusano, liberarse de él y conectarse para siempre al universo eterno. Esa verdadera vida que estamos por conocer y que estamos por empezar a vivir. Y aquí tengo para ustedes unas palabras que dijo Simón Bolívar, que al parecer tenía mucha claridad acerca del proceso del hombre y su mutación. Y nos dice: ni nosotros ni la generación que nos suceda
veremos el brillo de la república que estamos fundando. Porque aquí en América Latina hay una fundición de razas que conformaron a un hombre especial. Cuando nosotros nos hacemos test de genética y lo comparamos con el de otras culturas, ellos tienen como 1, 2 o 3 líneas, pero nosotros parecemos un arcoíris, tenemos un poquito de todas. Y esto ha generado en nosotros un gran poder genético que nos permite estar comprendiendo esto. Porque si se lo vamos a mostrar a un hombre del mundo que solamente piensa en dinero y en todo este tema, no le importa el espíritu, y cuando le habla sobre el espíritu te dice, yo no entiendo nada de lo que me estás diciendo, pues allí entendemos que hay una capacidad que no es valorada en el mundo, porque al mundo no le sirve que el hombre despierte, pero que a nosotros nos permite comprender que esto es así. Y eso tuvo mucho que ver con el proceso de la República, y luego hablaremos de ese tema porque es otro tema. Y nos dice, fundando, considero la América en crisálida, un lugar en donde el hombre de la tierra tiene a hacer ese proceso de mutación. Habrá una metamorfosis física en la existencia de sus habitantes. En fin, habrá una nueva casta de todas las razas que producirá la homogeneidad del pueblo. Llegué alto de pensamiento de espíritu, la fuerza vivificadora del mundo, el pilar del hombre, la energía inmutable, lo que nosotros queremos adquirir conscientemente hoy. La promesa de vida para reedificar mi sur y el planeta. El poder que trasciende la barrera mortal y entrega la potestad de hombre y Dios dominado, el eje central de poder y sabiduría. Qué maravillosas palabras. La identidad y unidad del efecto absoluto, el manantial de luz esperado por todos nosotros, los que sacamos tiempo en este 21 de marzo y nos reunimos aquí para escuchar esta maravilla de palabras que nos devuelven la esperanza, la fuerza y la fe, la fuerza interior, para hacer ese trabajo de conciencia, de cambio, de transformación que tenemos que hacer ahora en este caminar.